a la clase, ¿vieron? Entonces, por aquí estamos. Tenemos un solo ejemplo acá, porque para que ustedes vean de que de una simple agrupación de datos que tenemos acá, nosotros podemos sacar una serie de información que nos va a servir. Que ustedes ya más o menos manejan esta información. Venimos desde la calificación de los estudiantes que obtuvimos al final. Aplicamos las fórmulas estas de rango, número de clases y amplitud del intervalo y elaboramos nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos. Aquí pues ya este proceso ustedes ya lo conocen. Y con esa tabla, si se recuerdan, según la información que teníamos, ustedes podían ya comenzar a hacer sus gráficas. Las gráficas son representaciones esquemáticas, decíamos, de una información estadística que nos servía mucho para ver de una manera sencilla los cambios que se dan en la información. Y en esas gráficas, las más importantes, son muchas las gráficas, pero las más importantes es el histograma de Pearson, el polígono de frecuencias, el polígono de frecuencias acumuladas, que es este, que es conocido también como ojiva de Dalton, y también teníamos el diagrama de sectores circulares. Esta clase pues ya la trabajamos y tenemos esta presentación acá seguida porque es la misma información la que estamos utilizando. Volvimos a hacer acá la tabla porque si ustedes se dan cuenta, en esta tabla los datos que habían eran para graficar. Estaba el porcentaje de frecuencia, los grados de frecuencia y todo lo demás. La información es la misma, son los mismos intervalos. Pero cuando venimos a esta tabla, si ustedes se dan cuenta, aquí ya se nos presenta otra información en la tabla. Aquí ya no está las frecuencias porcentuales ni los grados de frecuencia, porque para las medidas de tendencia central, esos datos que teníamos no los utilizamos. Sin embargo, pues para estas medidas, la media, la mediana y la moda, sí, ya se siguen utilizando algunos de los datos que ya teníamos y se utiliza una casilla más. Esta casilla, ustedes recordarán, es una casilla más. Miren, esta F, decía yo, es esta F, frecuencia. El punto significa multiplicación y esta X con ese puntito ahí es esta, que es el punto medio, o sea, la marca de clase. La frecuencia por la marca de clase, miren, es lo que se está multiplicando acá. Total de que estos resultados son los que obtenemos cuando multiplicamos la frecuencia y el punto medio de cada intervalo. 4 por 39.5 obtenemos 158.5. 4 por 49.5 nos da 198 exactos. 4 por 59.5 nos da un total de 238 y así todos estos resultados son la multiplicación de la frecuencia por los puntos medios. Al sumar esta información, al sumar todo esto, quita el signo de sumatoria, ¿bien? Al sumar este dato nos da 3.745. Entonces, por eso, este signo, sigma, significa sumatoria. Y ya venimos, y si se dan cuenta, este signo, miren, es hasta trasladado para acá. Es este.
Quiere decir que aquí tenemos que colocar la sumatoria de la frecuencia por los puntos medios. Y la sumatoria de la frecuencia por los puntos medios es 3745. Por eso, en lugar de todo esto, ya sustituimos en la fórmula 3745, que es este dato. Y n, esta n, significa el número de datos, o sea, la suma de todas las frecuencias. En algunas fórmulas usted va a encontrar la sumatoria de n, pero aquí una vez es n. Entonces, y n vale 50, ¿bien? 50. Entonces, al dividir 3745 entre 50, nos da que la media aritmética tiene un valor de 74.90. Y que en nuestra tabla de frecuencias, más o menos, nos va a caer en este intervalo. ¿Bien? Acá, ¿bien? Acá, ¿bien? Está 74.90. Entonces, esa era la medida aritmética. Seguidamente, otra medida de tendencia central es la moda. La moda es el dato que más se repite en una información estadística. La moda. Y la fórmula de la moda es esta. Eso significa, MO significa, miren, significa moda. Eso es lo que se va a buscar, por eso está acá el signo de interrogación. El RI es el límite real inferior del intervalo donde está la moda. En este caso es 74.5. Porque, ¿dónde está la moda? La moda está en la mayor frecuencia. ¿Miren? Y la mayor frecuencia es esta. O sea, la moda va a estar en este intervalo. ¿Cuánto es? Aún no sabemos, es lo que vamos a obtener. Entonces, miren, pero estamos utilizando el límite real inferior, miren, límite real inferior del intervalo donde está la frecuencia, y el límite real inferior del intervalo donde está la frecuencia es 74.5. Este es, miren, 74.5. Por eso, acá, en el límite real inferior, tenemos que vale 74.5. ¿Estamos? Estamos sacando los datos. Obtener los datos es bien importante porque después solo los trasladamos a la fórmula y los resultados se van a ver. Bueno, entonces tenemos también, en la fórmula tenemos miren, delta 1. Y aquí se repite el delta 1. ¿Qué es el delta 1? El delta 1, aquí está, miren. Es la mayor frecuencia, que eran 12, ¿se recuerda? Menos la frecuencia anterior, o sea, la que está arriba. 12 menos 10. Si nos vamos a la tabla, miren, la mayor frecuencia es 12, miren, menos la frecuencia anterior, que es 10. ¿Está? Ese es el delta 1. Y el delta 2 es siempre la misma frecuencia esta, menos el posterior. En este caso es 9. Por eso ustedes ven, el delta 1 es 12 menos el anterior, ese es el delta 1, y el delta 2 es este 12 menos el posterior. Son los datos que ustedes ven que hay acá. Miren. Delta 1
delta 1, miren, es 12 menos el anterior, que era 10, ¿bien? Que era 10. Entonces, el resultado, el delta 2, es el número 2. Ese que no se nos olvide. O sea, delta 1, ¿cuánto vale? Vale 2. Ahora, el delta 2 es la misma frecuencia mayor menos el posterior. ¿Se recuerdan que era 9? Entonces, 12 menos 9 me da igual a 3. Entonces, que nos quede claro que el delta 2 vale 3. Entonces ya vamos sacando los datos, ¿bien? Y significa amplitud del intervalo, que es la que venimos trabajando desde el inicio de la tabla, y la amplitud para mi tabla vale 10. Teniendo ya todos mis datos ya completos, que voy a utilizar en la fórmula, se trasladan para la fórmula. Miren, tengo el RI, tengo delta 1, el delta 1 acá se repite, y tengo también el delta 2, y tengo la amplitud del intervalo. Solo sustituimos datos. Moda es la que se está buscando, por eso aquí está moda, ¿no? LRI, ¿se recuerdan? LRI es 74.5 y por eso en vez de LRI se coloca acá 74.5. Ahí estamos, ¿no? Sustituyendo datos. Más, mira, el más aquí está, solo se bajó. El delta 1, ¿cuánto vale delta 1 ustedes? Mira, delta 1 vale 2. Por eso es el número 2 el que se coloca acá, en lugar de delta 1. Y como delta 1 aquí abajo, miren, se vuelve a repetir, entonces acá abajo se coloca siempre otro 2. Ahí está. Eso es lo que vale delta 1. Ahora, más, el más, aquí está, más, delta 2. ¿Y cuánto vale el delta 2? El delta 2 tiene un valor de 3. Y por eso, ese 3 es el que se coloca acá. Ya tenemos sustituidos delta 1 y delta 2. Y por, este por significa por, amplitud del intervalo. Y la amplitud del intervalo vale 10 y ese 10 es el que se coloca acá. Entonces ya sustituimos todos los datos en la fórmula y comenzamos a operar. Aplicando la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones nos dice de que primero se operan las operaciones que están dentro de signos de agrupación, en este caso dentro de paréntesis. Entonces, miren, el 2 solo se bajó. Acá. Y este 5 es el resultado de sumar 2 más 3, que me da igual a 5. Aquí ya comenzamos a operar. Y todo lo demás solo se copia, miren, por 10. Seguimos operando lo que está dentro del paréntesis. ¿Ya? 2 dividido 5 me da igual a 0.4. Ese es el 0.4 que está acá. Ustedes dividan eso con su calculadora. Y ahora sí, ya después de haber dividido signo de agrupación, tenemos un dato, lo multiplicamos. Al final es que se suma, ¿vieron? Se multiplica. Entonces, 0.4 por 10 me da igual a 4. Y hasta el final es que se suma. Y entonces venimos y sumamos 74.5
78.5 más 4 me da igual a 78.5. Y tenemos la moda, que la moda, la nota promedio que más se repite es de 78.5. Y cabal nos cae en este mismo intervalo, miren, entre 75 y 84. Acá. ¿Qué es? Porque el 12 me dio el lugar donde está la moda a ustedes, la mayor frecuencia. Entonces, en este intervalo cae la moda. Cabal donde cayó la media. Recuerda, la media había caído por acá. Y ahí estamos entonces con la moda. Voy a tomar una foto como constancia a ustedes. Entonces ya trabajamos la media aritmética y trabajamos también la moda. Solo me permite un momentito nada más, ¿eh? Ahí estamos. Muy bien. Entonces ya tenemos la media aritmética y tenemos también la moda. Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana. La mediana es el dato que se encuentra exactamente en medio de una serie de datos, siempre y cuando estos se encuentren ordenados de manera ascendente o de manera descendente. La mediana. Mediana, mira. Se representa con una M y con una E. Mediana. Y la fórmula de la mediana es igual a LRI más, abrimos paréntesis, N partido 2 menos frecuencia acumulada anterior al intervalo donde está la mediana. La F simple es la frecuencia donde está la mediana y la I es la amplitud del intervalo. Límite real inferior del intervalo donde está la mediana. N partido 2 es el número de datos dividido entre 2 menos frecuencia acumulada anterior al intervalo donde está la mediana, frecuencia simple del intervalo donde está la mediana y la amplitud del intervalo. Si nosotros logramos identificar los datos, se nos va a hacer fácil ya solo sustituir datos y poder trabajarlos. Lo primero que tenemos que hacer acá, lo primero es esto, esta es la base. N partido 2. Porque este N partido 2 nos va a dar el lugar de la mediana. Si ustedes quieren copiar con la pizarra por ahí, N partido 2 nos da el lugar donde está la mediana. Esta N, es el número de datos. ¿Se recuerdan que eran 50 estudiantes? Partido 2, o sea, la información
la está partiendo en dos partes, o sea, a la mitad. Y entonces n partido 2 nos da igual a 25. ¿Bien? 25. Esto es bien importante, porque con este 25 nos vamos a ir nosotros a la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde está la mediana. Porque n partido 2 me da lugar de la mediana. Lugar. En ese lugar está la mediana. Pero yo tengo que irme a traer la frecuencia acumulada anterior a ese lugar. Entonces, teniendo ya en mente este 25, que no se me olvide este 25, nos vamos a ir a la frecuencia acumulada anterior de la tabla que tenemos. Nos vamos a ir a la frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior de 25. No se nos ha olvidado. Frecuencia acumulada. Miren, aquí estamos. Aquí estamos en la frecuencia acumulada. Y el 25 que no se les olvide. ¿Para qué me va a servir? Para ver dónde está la mediana. Bajo para acá. Acá tengo 4. Miren, 4. Acumulada. Cuando sumé este 4, a mí se me acumuló aquí hasta el número 8. Hasta el número 8. Después de 8, yo ya sumé acá. Más 4 me dio 12. No he llegado todavía a 25. Más 10, miren, se me acumuló 22. No he llegado todavía a 25. Al sumarle 12, ¿bien? Al sumarle 12, ya llego a 34. O sea que el 25 que yo traigo en mente, está acá. Acá, miren. Porque acá en el anterior, acá, topó hasta el número 22. Y yo estoy viendo dónde es que está metido el número 25. Aquí está de 0 a 4. Aquí está de 4 a 8. Aquí está de 8.1 a 12. Acá está de 12.1 a 22. Y aquí tengo yo de 22.1 hasta 34. Entonces, acá es donde va a estar la mediana. En ese intervalo donde va a estar la mediana. ¿Bien? Pero la frecuencia acumulada anterior, a mí me pide, estamos acá, ¿verdad? Ustedes, me pide, estamos acá, miren, acá estamos, acá está 25. Me pide la frecuencia acumulada anterior. ¿Y la anterior cuánto es entonces la frecuencia acumulada, ustedes? Es el 22. número 22. Por eso tomamos el número 22 como frecuencia acumulada anterior al intervalo donde está la mediana. Sabemos que aquí va a estar la mediana, pero la frecuencia acumulada anterior es el número 22. Entonces, si vamos a los datos, ustedes se van a dar cuenta que la frecuencia acumulada anterior, no quiere cambiar, aquí está, que la frecuencia acumulada anterior, bien, vamos a aceptar aquí un compañero más, que la frecuencia acumulada anterior, bien, FA es, ¿cuánto es? 22. Ustedes ya saben de dónde viene ese 22. Saben también que n partido 2 es 25. Bueno, LRI, que está acá, es límite real inferior del intervalo donde está la mediana. Y no se les olvide, 74.5.
el límite real inferior del intervalo donde está la mediana, ¿se recuerda? La mediana estaba acá, ¿se recuerda? Aquí está la mediana. ¿Se recuerda? Hasta ahí nos tiró. Y el límite real inferior es 74.5. Que no se les olvide eso. Miren. Estamos viendo su límite real inferior del intervalo, porque aquí, acá, es donde está la mediana. Aquí, en este intervalo. ¿no? Entonces, el límite real inferior es 74.5. Y también tenemos que sacar F simple. F simple, o sea, la frecuencia simple del intervalo donde está la mediana, como este intervalo es, la frecuencia simple es 12. Ya que estamos acá, veamos. Es 12. Entonces me llevo la F simple, que es 12, porque es la frecuencia del límite, es la frecuencia del intervalo donde está la mediana. Me llevo el 12 y me llevo también el 74.5. Me llevo el 74.5. ¿Sí? Frecuencia simple, decíamos que era 12, ¿se recuerda? Y el límite real inferior, decíamos que era 74.5. Y la amplitud del intervalo conocemos que es igual a 10. Ahí no hay ninguna duda. Entonces estos datos, los trasladamos para la fórmula, los sustituimos y comenzamos a operar respetando la jerarquía de operaciones. El LRI vale 74.5, por eso vale 74.5 hasta acá abajo, porque es por último que se suma. ¿no? El signo más también, miren, sigue el signo más porque es de último que se suma. Donde vamos a operar va a ser acá. N partido 2 vale, N partido 2 vale 25. Vale 25. Vale 25. Pero, fíjense que estoy dando clase, Sergio. ¿Será que le pego la llamadita un ratito? Un ratito, unos 5 minutos. Miren. Entonces, este 74.5 es N partido 2. Para sustituir. Ah, no. N partido 2 es 25. Miren. Por eso ese que está acá. Miren. Menos frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior, miren, es 22. Por eso está acá. La frecuencia simple es 12. La frecuencia simple. Y el límite y la amplitud del intervalo es 10. Es esto, miren. Entonces, ya al sustituir los datos, solo venimos y operamos. 25 menos 22 me da igual a 3. El 12 solo se bajó. Después venimos y dividimos 3 dentro de 12, me da 0.25. Ese 0.25 lo multiplicamos por 10 y me da 2.5. Y hasta el final se suma con 74.5 y entonces 74.5 más 2.5 me da igual a 77. Total de que la mediana es 77 puntos. Y cabal cae
en ese intervalo, mira, entre 75 y 84 puntos. Acá nos cae, mira. Entonces, de esta manera, el día de hoy nosotros calculamos en nuestra tabla la media aritmética, la moda y la mediana. La mediana es la base para otra serie de medidas que vienen ahorita, de posición, que son los cuartiles, deciles y centiles, que se miran en el siguiente sábado. Y después ya entramos a lo que nos compete, de los conocimientos pocos que vamos a tener en la parte inferencial. Es que las estadísticas son dos ramas, la parte descriptiva y la parte inferencial, pero tienen que estar amarradas una con la otra. Fíjense ustedes. Si no entendemos una, mucho menos vamos a entender la otra. Porque allá vamos a estar hablando de media, vamos a estar hablando de medidas de posición, de una serie de términos que vamos a seguir trabajando. Entonces, por ahí estamos. El día de hoy, pues, les queda una tarea también de esto, de su tabla que ustedes vienen haciendo, para que ustedes trabajen. Y el otro sábado, pues, ya comenzamos a abrir espacios para los proyectos de extensión y de investigación, que también les va a valer puntos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, jovencitos? ¿Qué dice Mateo? ¿Está por ahí, no? Félix, todo claro. Todo claro, Mateo. A ver, Loania. Mandeli, ¿Cómo estamos? presente. Bien, aquí poniendo atención a su clase. Me gusta. Perfecto. Javito Méndez. Hola, Lick. Gustavito. Hola, Verónica. Escuché Méndez, pensé que era yo, licenciado. Ah, no, está bien. No, pero está bien, Verónica. Yo pregunto sin nombres para ver si están por ahí. Porque algunos no se conectan y andan por la playa ahí paseando. Y uno trabajando aquí. Muy bien. Entonces ahí estamos, jóvenes. Es un gusto saludarlos. Ahí les encargamos pues su apoyo y su visita y su viaje a Guatemala el día 23 en el apoyo a nuestro decano que está corriendo por la rectoría. Entonces, primero Dios, pues que logremos los objetivos.